el campanazo lo dieron las elecciones del 29 de octubre. El 29 de octubre pasó un hecho extraordinario. ¿Por qué? Porque la ciudad de Medellín castigó a todo el consejo. Quintero Calle le metió un madrazo al concejal Sebastián López. Fue por eso. Ese madrazo arrastró 2 concejales más. Todos los que apoyaron a Quintero Calle, todo ese fue castigado el 29 de octubre. Ninguno de los que apoyó a Quintero Calle quedó. Natalie Vélez está en el 50% de lo que era. Hay una molestia muy grande con el Centro Democrático, porque es que un partido no puede violar sus estatutos. Pero el Centro Democrático, en forma inconstitucional, me violó el debido proceso y sin un proceso previo no me dio el aval. Conversaciones en CTX. Bienvenidos a Conversaciones CTX. En las últimas horas se presentó una moción de censura y, como pocas veces en la historia de Colombia, pues la moción de censura fue aprobada y el Consejo removió de su cargo al secretario privado del exalcalde Daniel Quintero y también de Óscar Hurtado. Para hablar de ese y de otros temas estamos con el concejal Julio González Villa, a quien le damos la bienvenida a Conversaciones CTX. Concejal. Bueno, Jaime, muchas gracias por la invitación. Aquí siempre atentos a que discutamos y conversemos de lo que consideres. Claro que sí, concejal. Lo vi frenando en el debate de ayer, en la sesión de ayer, lo vi frenando un exabrupto. Por buena intención, seguramente, el concejal Alfredo Ramos quería abrir el escenario a la discusión y a alargar una situación que ya estaba definida. Afortunadamente usted lo pudo parar. Bueno, no, efectivamente eso pasó. Hombre, lo primero que hice yo cuando llego al consejo y me eligen vicepresidente es estudiarme bien el reglamento. Yo creo que eso no lo había hecho nadie. Y entonces el reglamento es un tema muy interesante porque es la forma de saber llevar un debate en el consejo. Todo momento tiene sus tiempos, tiene sus quién habla primero, cuánto tiempo, en qué momento, porque si no se respeta eso, eso se vuelve una locura, claro. Que era lo que estaba pasando antes de que yo empezara a aplicar el reglamento. Inclusive el actual presidente me dijo, Fabio Rivera, que lleva 5 periodos de concejal, me dijo que él iba a hacer lo que yo he hecho, aplicar el reglamento. ¿Qué pasa? El concejal Ramos, primero yo lo admiro mucho, es un buen muchacho, fue alumno mío en la Bolivariana. Es un hombre respetable. Es un hombre serio y es un hombre estudioso, pero no es el abogado, pues litigante, yo sí. El concejal Ramos, recuerdo que hizo 2 carreras al mismo tiempo. Estudió Derecho, pero al mismo tiempo estudió o Economía o Administración, una de las 2 en EAFIT. Entonces, él no tiene el rigor jurídico que yo sí tengo como abogado litigante. La moción de censura tiene unos pasos, porque la moción de censura es un enfrentamiento político, no jurídico. Sí, y usted destacó mucho eso durante el debate. Esta es una decisión política. Esto no es una decisión judicial, ustedes no están obrando como jueces. Correcto. Es que esto es copiado del sistema parlamentario. El sistema parlamentario que existe en Canadá, que existe en Inglaterra. El sistema parlamentario permite el enfrentamiento entre el Congreso y el primer ministro. Y entonces, porque el primer ministro funge como director pues, del Ejecutivo. El primer ministro es más importante que el rey, en cierto sentido. Entonces, en el sistema parlamentario existe esa figura de la moción de censura. Cuando se logra una moción de censura, el ministro se cae, pero inmediatamente. Claro. El ministro se cae. Entonces, eso es lo que se quiso hacer aquí. Lo que pasa es que hay una combinación, porque aquí se protege, como esto es un sistema presidencialista, se protege mucho al presidente a nivel nacional, al gobernador a nivel departamental y al alcalde a nivel municipal.
Pero por eso se hace la moción de censura, de acuerdo con la ley y los reglamentos, contra los ministros a nivel nacional o los secretarios de despacho a nivel departamental y a nivel municipal. Y porque un secretario de despacho es como un fusible. Claro. Un fusible es aquella herramientica que cuando viene la descarga de energía se funda. Claro. No se funda el gobernador o el alcalde. Y eso fue lo que pasó. Entonces, si uno logra que la moción de censura triunfase, que fue lo que pasó, se fundía el secretario, que fue lo que ocurrió ayer. Entonces, tiene unos pasos. Primer paso, que alguien proponga la moción de censura. Y el reglamento dice que la deben proponer por lo menos la mitad más uno de los concejales. Y yo fui uno de los que la firmó. La firmamos 13 concejales, una bancada completa, la bancada del Centro Democrático, a la cual no pertenezco, y otros concejales. Y entonces 13 firmamos, entonces cumplimos el primer requisito. ¿Por qué se inició eso? Porque fue citado a control político ese secretario y no fue. Ahora, ese secretario ya había toreado al Consejo y ya había toreado a la ciudad. 18 ausencias, tengo entendido. Por un lado, el concejal Ramos lo había citado a unas comisiones accidentales y a muchas no fue. Entonces, estos señores tienen la costumbre de como negarle importancia a las comisiones accidentales. Y las comisiones accidentales son importantes. Lo segundo es que el secretario Duque, si usted revisa los twitters de él, son ofensivos. Siempre ha salido a defender a Daniel Quintero, a atacar a la clase industrial de Medellín, a atacar al GEA, a atacar a la Cámara de Comercio, a atacar a todos por Medellín, es decir, a la ciudad. Él, y era violento, atacó a los de la revocatoria. Siempre estaba al lado de Quintero Calle. Ese señor es bogotano. A los medios de comunicación también, y me consta, porque cuando iba a darse la implosión del Space, no del Space, sino del otro edificio, pues resulta que cerraron la vía y él nos agredió verbalmente y dijo, déjenlos pasar, son prensa, pero no son medio de comunicación, pero no son prensa ni hacen periodismo. O sea, el hombre es complicado. Entonces es bogotano como tú, pero a diferencia de ti, es que nosotros queremos mucho a los bogotanos. Pero el bogotano serio, el que viene a romperse el espinazo por Medellín porque le gusta Medellín. Ese bogotano es bienvenido. Mi papá es del Valle del Cauca, de Caicedonia, pero vino, se enamoró de una antioqueña y aquí se quedó. Pero este tipo no. Este tipo aparece con Quintero. Es que Quintero aparece como con una avanzada. Cuando uno aparece de Bogotá con una avanzada de bogotanos, no viene a ser ciudad, viene a tomarse la ciudad. De acuerdo. Quería preguntarle, ¿le sorprendió alguno de los votos a favor de la moción de censura? Pues, a ver, es que el campanazo lo dieron las elecciones del 29 de octubre. El 29 de octubre pasó un hecho extraordinario. ¿Por qué? Porque la ciudad de Medellín castigó a todo el Consejo. A todo el Consejo. De casi todos querían repetir la curul. Yo recuerdo que Fabio Rivera, que lleva 5 periodos consecutivos, me dijo, Julio, siempre la mitad se va y la mitad se queda. Siempre, para que tenga eso bien clarito. Y resulta que en este enfrentamiento, fue un enfrentamiento de la ciudad con Quintero Calle. Entonces, todos los que apoyaron a Quintero Calle, todo ese, fue castigado el 29 de octubre. Ninguno de los que apoyó a Quintero Calle quedó. Yepes, Garcés y Asociados. Especialistas nacionales e internacionales en derecho administrativo, tributario, laboral, corporativo y civil. Una reconfiguración del mapa político, porque a mí me llamó mucho la atención el voto de Natalie Vélez.
Ella ya obviamente no fue reelegida, ni mucho menos, pero apoyó algo que iba en contra de eso que tanto defendió, que fue la administración de Quintero Calle. Yo me pregunto, ¿tendrá que ver la elección del esposo del concejal Iguarán en esa voltereta de Natalie Vélez? Pues es que Natalie Vélez tiene varios, digamos que varios párrafos que hay que desglosar. Primero, Natalie Vélez había sido la concejal más votada en la historia de Medellín. Ella se ufanaba de eso. Había obtenido hace 4 años 20.000 votos. Eso no lo había tenido nadie. Entonces ella creía que con 20.000 votos ella podía poner con sus 20.000 votos un concejal y aspirar a Cámara de Representantes. Ese era el proyecto de Natalie Vélez. ¿Qué pasó? Que Natalie Vélez obtuvo 10.000 votos, o sea, se bajó en un 50%, porque la castigaron. Ahí hay un voto castigo muy duro. Entonces Natalie Vélez está en el 50% de lo que era. O sea, pasó de ufanarse de tener 20.000 a que la sobrepasaron ya 2 concejales nuevos con más de 40.000 votos. Entonces la historia de Natalie Vélez terminó. Entonces está preocupada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues su esposo o compañero salió, pero salió elegido con la mitad de los votos de Natalie. Entonces no tiene 20.000 votos, ya tiene 10.000 votos. Ese es el principal problema. Ahora, ella es muy sagaz y yo creo que se dio cuenta de que definitivamente la batalla la perdió Quintero y que ella había apoyado a Quintero y que había que reconfigurarse. Y yo creo que eso es lo que está buscando. Tratar de reinventarse en el ámbito político. Lo mismo Fabio Rivera. Sí, también. Otro voto que sorprendió. Rivera. O sea, es gente que está, digo, estábamos perdidos, no podemos, digamos, que luchar contra una marea que se viene de esa naturaleza, porque lo que hubo es que un partido que no existía, que se llama Creemos, que no tiene ni estatutos, o sea, que no tiene claro, haya sacado 7 concejales, es una locura. Sí. ¿Por qué sacó 7 concejales? Simplemente porque estaba liderado por Federico Gutiérrez. Entonces la gente votó por Fico y por Fico sacó 7 concejales. Y el Centro Democrático se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque Quintero Calle le metió un madrazo al concejal Sebastián López. Fue por eso. Ese madrazo arrastró 2 concejales más. O sea, ahí había 2 concejales fijos. Uno, el número 1. Porque es el número 1 y la gente vota por Centro Democrático. Entonces, que es Luis Guillermo Vélez. Luis Guillermo Vélez, que es un gran concejal. Luego había una gran candidata que era Claudia Carrasquilla, la fiscal anticorrupción. Muy conocida además en Medellín. Era el otro voto fijo. Y los otros no estaban fijos. Y preciso, viene el madrazo a Sebastián y Sebastián se viene con 41.700 votos y arrastró 2 votos, arrastró 2 concejales, a Leticia Orrego y a Guri. Pero arrastrado, arrastrado, porque cada uno sacó 6.000 votos. Sí, señor. Entonces, digamos que eso fue lo que pasó. Un madrazo salvó al Centro Democrático. Y Fico fue el que se llevó todas las... Bueno, entonces ahí tenemos 12 concejales, más el Partido Conservador, que no obtuvo sino 2 curules, pero 2 curules que no son del Partido Conservador tradicional. ¿Por qué? Porque una curul la logró uno de los que sí se logró reelegir, pero que nunca ha hablado del Partido Conservador. O sea, él no tiene historia conservadora. Hablamos de Juan Ramón Jiménez. Claro, él lo que tiene es un público cautivo por el tema de las mascotas. Él es un hombre que ha trabajado las mascotas y eso tiene un electorado. Sí, además es un tema que cada vez está creciendo más, tremendo, con una fuerza inusitada. Ustedes han ido de visita y llegan con perro. Sí, qué horror. O sea, esa es la realidad. Es el tema de las mascotas. Toda familia tiene mascotas. Entonces él llegó y tiene sus votos. No son del Partido Conservador. Entonces ese es uno. Y el otro que llegó es Mariano. O sea, que fueron castigados Lucas Cañas, Babington Darío Flores
Moncada y Zuluaga, que eran los fuertes del Partido Conservador. O sea, nadie votó por ellos. Votaron los marianos, que es un aire nuevo en el Partido Conservador. Y muy respetado dentro del Partido Conservador tradicional. Y ¿no? votaron por las mascotas. Entonces eso, de esos dos, hay uno que se fila fijo, con Fico y con el Centro Democrático, que es el de los marianos. O sea que ya hay 13 votos fijos de 21. Y 13 de 21 es una coalición completa para apoyar al alcalde en todo lo que él quiera. Que dadas las circunstancias de la ciudad, pues está bien. Está bien porque el alcalde necesita reestructurar la ciudad, abrir. Vea, esto se llenó de pus. De acuerdo. Y cuando hay una infección, hay que abrir y hacer una cosa muy dolorosa, que es sacar toda esa infección. Limpiar, echar alcohol, llegar hasta los huesos. Y para eso se necesita una coalición que esté dispuesta a apoyar al alcalde. Entonces, eso es lo que va a pasar en la ciudad para empezar a reconstruir una ciudad que pensábamos que era intocable. Pensábamos que era que estaba blindada. Pensábamos. Pero mire que nos dimos cuenta que no. Que nos robaron la EPM, que se llevaron la plata, que ultrajaron la ciudad, que hablaron mal de la Cámara de Comercio, que hablaron mal del GEA, que hablaron mal de los industriales. Es que todo lo que no pudieron cooptar lo trataron de destruir a partir de la narrativa de maldad que sembraron en... Querían acabar con Hidroituango. No, acabaron con todo. Usted se retiró del Centro Democrático. Yo renuncié al Centro Democrático porque el Centro Democrático no me dio el aval. Yo creo que tenía suficientes méritos para repetir. Y creo que pude haber puesto o arrastrado 1 o 2 concejales más. Pero el Centro Democrático, en forma inconstitucional, me violó el debido proceso y sin un proceso previo no me dio el aval. Además porque en la primera lista estaba su nombre. Sí, con el número 7. Y después aparece Mauricio Vieira con su número. Eso fue un cambio en menos de 24 horas. Sí, una cosa que... Y entonces, ¿cuál va a ser su futuro? ¿Se ve en la política nuevamente o liderando el tema de la autonomía de Antioquia? ¿Cuál va a ser su futuro en el ámbito político? A ver, hombre, doctor Jaime. Los antioqueños nos dimos cuenta de que aprendimos mucho desde el momento en que Ernesto Samper recibe plata de la mafia, porque eso enrareció la política. Cuando uno ve un tipo como Kiko Becerra, dizque Contralor General de la República, abrazado con los Rodríguez Orejuela, dando la vuelta olímpica con el América Cali, cuando uno ve eso, cuando uno ve un Procurador General de la Nación en la cárcel, Orlando Vázquez Velázquez, cuando ve un presidente de la República en un juicio político y se demuestra que recibió plata del narcotráfico, diciendo él que fue a mis espaldas. O sea, sí recibió, pero él dice que él no se dio cuenta. Y un Congreso entregado, además, corrupto, que terminó precisamente en la cárcel por las concesiones que le hizo a ese presidente, ¿no? Y ve uno el gerente de la campaña, no recuerdo el nombre, diciendo sí se recibió plata del narcotráfico. Santiago... no recuerdo, Santiago algo. Y ve al ministro de Defensa, que era el segundo al mando, Fernando Botero, diciendo que sí. Ya. Entonces, todo hace que nos preocupemos. Yo me meto cerca al tema político, ayudo a impulsar aquí un grupo universitario que se llama Universitarios Haciendo Nación. Ahí conocí a Fico, era cuarta línea, no era de los primeros. Entonces, comienzo sin dejar mi actividad es ser profesor universitario, ser abogado litigante, en mi oficina, pero sí es necesario que la gente deje de aislarse o ahuyentarse de la política, porque eso fue un error. Dejar que la política se lo tomaran unos politiqueros de oficio que necesitaban un sueldo. Entonces, eso ha hecho que nosotros no nos alejemos
estemos ahí. Por eso fui candidato a la asamblea departamental hace un tiempo, por eso acepté la gerencia de empresas varias hace 30 años, por eso acepté ser concejal de Medellín y llegué al Consejo de Medellín. Entonces, yo sí estaré cerca y probablemente piense en integrar alguna lista a Congreso de la República, a Cámara de Representantes, pero hay que pensarlo porque en este momento no tengo partido. Claro. Entonces eso hay que pensarlo. ¿Hay resentimiento contra el Centro Democrático en su vida, en su espíritu? Hay una molestia muy grande con el Centro Democrático, porque es que un partido no puede violar sus estatutos. El Centro Democrático lo creamos, yo soy fundador del Centro Democrático. Se hicieron los estatutos, se aprobaron, y los estatutos es la ley del partido. Si ahí dice que si hay una queja, debe abrirse un proceso, y que un proceso tiene unas etapas, y que tiene unos entes que conocen el proceso, yo no me puedo saltar eso. Y se lo saltaron. Y eso no puede ser. O sea, aquí debería haber, se supone que debería haber un veedor departamental que debió haber conocido una denuncia, debió haber, digamos que impulsado el proceso y haberme acusado ante un comité de ética departamental. Nada de eso acusó. Nada ocurrió. Nunca el veedor me acusó ante el comité de ética, nunca abrió formalmente la investigación, nunca hubo un pliego de cargos para que desde Bogotá alguien meta la mano y diga no le dan el aval. Eso no puede ser. Entonces sí hay una molestia muy grande con el Centro Democrático. Entonces yo no pertenezco al Centro Democrático. Eso es historia, pasado. Hay que buscar cuál es el camino adecuado. Doctor Julio González Villa, yo le agradezco muchísimo el haber aceptado nuestra invitación y estaremos pendientes de lo que vaya a hacer usted a futuro, porque sabemos que es un hombre inquieto, no solo intelectualmente, sino también de actividad, de estar en todo el epicentro de las situaciones. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Don Jaime, siempre con mucho gusto, abierto a la prensa y muy satisfecho de que periodistas como tú, que sos un verdadero comunicador, que no necesitas estar fletado por la administración municipal, pues haga periodismo. Esto es periodismo, siempre abierto a la prensa, sea A, B o C. Bueno, muchísimas gracias y a ustedes muy amables por haber aceptado nuestra invitación. Nos encontramos en otra oportunidad en Conversaciones CTX. Hasta pronto. www.ctxcolombia.com. Todo el contenido de la videorevista en un solo lugar.